Pues os grabo este vídeo para mostraros cómo se resuelven circuitos en serie, que no es otra cosa que determinar las magnitudes eléctricas fundamentales en cada uno de los elementos del circuito. Para eso os he incluido aquí una tablita a modo de formulario en la que os tengo señalados pues aquellas fórmulas que van a ser especialmente interesantes para resolver este tipo de circuitos. Para resolver circuitos lo podemos hacer de muchas formas. Yo os voy a mostrar la que a mí me resulta más sencilla, que entiendo que a vosotros os va a resultar también mucho más fácil hacerlo de esta forma, ¿de acuerdo? Pues bien, aquí veis tres resistencias en serie con estos valores, 3, 2 y 4 ohmios, y el otro dato que tenemos es la tensión que alimenta a todo el circuito. Pues lo primero que tenemos que saber es que para resolver circuitos en serie, para determinar la resistencia equivalente, es decir, una resistencia que se va a comportar en el circuito como estas tres o las que tuviéramos conectadas, basta con sumar sus valores. De forma que la resistencia equivalente del circuito sería el equivalente a la suma de 3 más 2 más 4. Es decir, sería un valor de 9 ohmios. ¿De acuerdo? Pues bien, siempre que tengamos dos de estos parámetros, el tercero de ellos lo podemos determinar usando la ley de Ohm. En este caso, como como tengo la tensión y la resistencia, tendría que determinar la intensidad, para lo que emplearía esta fórmula. Intensidad es igual a tensión partido por resistencia, es decir, 90 entre 9, que serían 10, perdón, serían 10 amperios. Supongo que está claro todo hasta aquí. Pues ahora vamos a hacer uso de esta fórmula. En los circuitos en serie, la intensidad que atraviesa cada uno de los componentes es igual a aquella que sale de la fuente de tensión. Esto se explica de un modo muy sencillo. Si de aquí salieran 2 amperios, estos 2 amperios van a atravesar la resistencia 1, atravesarían la resistencia 2 y atravesarían la resistencia 3. Recordad que la intensidad sería asimilable al caudal en un circuito hidráulico, es decir, a la cantidad de litros por segundo que pasan a través de una tubería. En este caso serían cargas eléctricas por segundo que pasan a través de este cable, y como no existe un camino alternativo, pues los mismos electrones que atraviesan la resistencia 1 van a ser los que atraviesen la resistencia 2, la 3 y así sucesivamente. Por tanto, estos 10 amperios serían los mismos 10 amperios que atravesarían esta resistencia, a esta y a esta. Y ahora volvemos a lo que os he comentado antes. Siempre que tengamos dos de las magnitudes eléctricas fundamentales, podemos determinar la tercera mediante la aplicación de la ley de Ohm. En concreto, esta fórmula. Tensión es igual a intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia, que son valores conocidos. 10 por 3 serían 30 voltios. Aquí tendríamos 20 voltios. Y aquí tendríamos 40 voltios y ya tenemos las tres primeras columnas completamente rellenas. Es más, podemos hacer una comprobación porque sabemos que en los circuitos en serie la tensión total entregada por el generador ha de ser igual a la suma de las caídas de tensión que se producen en cada uno de los elementos, y podemos comprobar si eso ocurre. 30 más 20 son 50, más 40, 90 voltios. 90 voltios nos entrega la pila. Las caídas de tensión que se producen en los elementos son estos valores. La suma de, la caída de tensión tiene que coincidir con la tensión entregada por la pila. Y ya únicamente nos quedaría determinar el valor de la potencia. Y la potencia la podemos determinar de la forma que queramos. En este caso, para no tener que elevar al cuadrado ni intensidad ni tensión, pues lo más sencillo es utilizar esta fórmula. La potencia es igual a la tensión por la intensidad. En este caso tendríamos 300 vatios. Uy, se queda un poquito pequeño. Vamos a hacerlo un poco más grande. En este caso tendríamos 200 vatios y en este caso tendríamos 400 vatios. Aquí si multiplico 90 por 10 tendríamos 900 vatios, y también podéis hacer la comprobación de que si nosotros tuviéramos una única resistencia equivalente, en este caso de 9 ohmios, tendríamos la misma potencia instalada que la suma de las tres por separado. 300 más 200, 500 más 400, 900 vatios. Y esta es la forma más sencilla, bajo mi punto de vista, de resolver circuitos en serie. Espero que os haya resultado útil.